Tal vez tu afán de complacer a otros es lo que te mantiene enfermo. Estaba leyendo este artículo que me voló la cabeza, donde hablaba de que el querer complacer a otros crea un estrés crónico en tu cuerpo. Y ese estrés crónico va a hacer que tu sistema inmunológico se debilite y seas más propenso a enfermarte. A mí justamente me pasó esto hasta el año pasado. Cada 2 o 3 meses me enfermaba horrible de la gripa, pero de verdad una gripa que no me dejaba hablar, se me inflamaban los ojos, los oídos, la garganta. Era un escurrimiento nasal incontrolable porque me daba con muchísima fuerza. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me enfermo tanto? Y realmente era por el estrés que estaba viviendo en ese momento. Así que si tú te enfermas regularmente, quédate a ver este video porque te voy a hablar sobre toda la información que pasa dentro de tu cuerpo cuando tú sufres de este estrés y tu sistema inmunológico se debilita. Y también te voy a dar tips para que puedas establecer límites con mucho amor propio y con mucha suavidad para que la otra persona no sienta que estás queriendo eliminarla de tu vida. Y esta información de la cual te voy a hablar hoy es del autor Gabor Maté, que en su libro Cuando el cuerpo dice que no, habla sobre cómo estas emociones reprimidas hablan a través del cuerpo, cómo tu cuerpo te dice que no cuando hay emociones que no han sido atendidas. Y cuántas veces no te has tragado un enojo o has querido decirle que no a una persona o has querido expresarte y simplemente te quedas callado o callada, y eso al ratito se transforma en un dolor de cabeza o en dolores de cabeza constantes, en gripas, en dolores de espalda, en dolores abdominales, en incluso no poder ir al baño porque tu cuerpo está tratando de decirte que hay emociones que hay que tratar y que hay que atender. Y lo que me encanta de este libro es que habla sobre casos clínicos donde realmente te dice cómo sus pacientes somatizaron todas estas emociones en enfermedades. Y yo en algún momento cuando estaba enfermándome con tanta regularidad, yo decía, es que es porque no descanso lo suficiente o es porque tengo mucho trabajo y mi cuerpo lo está sintiendo demasiado. Pero realmente eran todas estas emociones que yo no podía expresar, que simplemente me las estaba comiendo y mi cuerpo estaba buscando maneras de decirme, oye, hay algo que atender. Y por mucho tiempo sufrí esta parte de no poder comunicar las cosas que eran importantes para mí, no poder comunicar mis límites, no poder decir que no, por este afán de querer encajar, por el afán de querer quedar bien. Y hay muchísimas personas que lo hacen allá afuera, que no se expresan. Y si tú eres alguien así, no es que estés mal. Muchas veces todo esto viene de la infancia, de crecer bajo un ambiente donde para ser aceptado tenías que decir que sí o tenías que encajar. Entonces, hoy usamos ese sistema para poder protegernos. Incluso si en tu casa había mucho conflicto, tú ahora pudiera ser que quieras evitar ese conflicto justamente comiéndote todas tus emociones. Y lo triste de esto es que a quien le haces daño es a tu cuerpo. ¿Cuántas veces tu cuerpo no ha querido decirte hay que liberar estas emociones o hay algo que atender con dolores por aquí o dolores por allá? Y muchas veces la raíz de esto es nuestra infancia, donde crecimos probablemente en un lugar donde el portarse bien era bien recompensado o el ser complaciente era bien visto. Entonces, cuando somos adultos, traemos este automático de querer quedar bien con los demás porque ese es como nuestro modus operandum. A nivel de neurociencia, el cerebro puede que esté relacionando el que tú complazcas a los demás con evitar conflictos. Y nuestro cerebro nos quiere proteger, siempre nos quiere proteger. Entonces, el conflicto de cierta forma es como una alerta para nuestro cerebro de que algo anda mal. Si para ti el conflicto es igual a peligro, entonces tu cuerpo va a querer evadir el conflicto al 100%.
y va a querer evadirlo para sentirse seguro, para que tú te sientas seguro. Entonces muchas veces todas estas prácticas son simplemente como un piloto automático que entra porque así es como te educaron o así es como tú creciste, o bien quieres evitar como estos conflictos y sentirte seguro o segura. Así que, ¿cuáles son las estrategias que puedes utilizar para ir poniendo límites amables y amorosos con las personas que están a tu alrededor? Lo primero es empezar a decir que no en cosas simples, en cosas que no sean como tan relevantes. Y puedes ser muy amable utilizando frases como estas. Me encantaría ayudarte, pero en este momento tengo que hacer tal cosa. Me encantaría ayudarte, pero en este momento tengo que atender esto. Me encantaría ayudarte, pero ¿qué tal si lo dejamos para tal hora? Me encantaría, pero en este momento no puedo ayudarte. ¿Qué te parece si lo hacemos mañana por la tarde? Y con este tipo de control de situaciones pequeñas, tú vas a ir reforzando ese músculo de confianza, de ir poniendo límites sanos con las personas que están a tu alrededor. También puedes intentar empezar a expresar tus necesidades con claridad. Por ejemplo, necesito este tiempo para mí por esta razón, o necesito este tiempo porque para mí es importante terminar este proyecto en tal tiempo. O decir algo como necesito terminar esto por mi bienestar. Otra técnica que puedes usar es establecer un tiempo de respuesta. Trata de respirar profundo cada vez que alguien te esté pidiendo algo para que puedas hacer una pausa entre tu respuesta. Porque muchas veces respondemos en automático, ni siquiera lo pensamos. Entonces cada vez que una persona te diga, oye, ¿me puedes ayudar con esto? O me gustaría que hicieras esto, o lo que sea, donde en cualquier escenario donde a ti te cueste poner límites, mientras tú estás escuchando la solicitud, tú empieza a respirar para que le digas a tu cuerpo que se pause, que se calme, y entonces puedas dar una respuesta ya sea más consciente, o le puedas pedir tiempo a esa persona para que le des tu respuesta. Y puede ser muy simple con decir algo como te confirmo más tarde. De esta manera no aceptas de inmediato y eso te va a ayudar a fortalecer tu confianza poniendo límites. Lo otro que puedes hacer que es muy efectivo es ensayar tus respuestas, porque seguramente tienes muy identificados esos escenarios donde regularmente dices que sí cuando te gustaría decir que no. Por ejemplo, pudiera ser que, no sé, tus compañeros del trabajo te invitan a salir después del trabajo y tú simplemente quieres ir directamente a casa. Entonces practica frente al espejo esa situación. Practica cómo ellos te dicen, vamos a tomar un café o vamos a tomar una copa, vamos todos juntos. Y entonces tú practica decir, tengo un compromiso, o saben que hoy no me siento bien y entonces me gustaría darme tiempo para mi bienestar. Decir algunas frases que te hagan sentir cómodo, y practícalas frente al espejo para que cada vez sea más natural. Y es que realmente decir que no es ser egoísta, es un acto de amor propio. Cuando realmente tú dices que sí sin querer hacer las cosas, eso va a generar en tu cuerpo mucho estrés. Y el que tengas este estrés constante va a debilitar tu sistema inmunológico. Si tú no quieres estar enfermándote de diferentes cosas o de la misma cosa de forma regular, ponle atención a tus emociones. Trata de tener claridad con eso que estás sintiendo. Trata de ponerle claridad a los lugares donde no estás estableciendo límites y busca la manera de comunicarlo de una forma que sea cómoda para ti. A veces sé que cuando no tenemos como esta habilidad de comunicar lo que sentimos, es un poco incómodo y retador hablarlo de frente con la otra persona. Pero hoy, gracias a la tecnología y a todo esto, todas estas maneras increíbles que tenemos de comunicarnos, puedes hacerlo a través de un mensaje, puedes hacerlo a través de una nota de voz, en un ambiente que sea controlado para ti. Pero entre más veces empieces a practicar esto de poner tus propios límites, de comunicar tus emociones de una manera consciente y amable, porque tampoco se trata de hacerle daño al otro o de hacerlo sentir mal o de ser grosero, porque eso simplemente va a generar un conflicto mucho más grande. Es elegirte a ti
y saber que también lo que tú sientes tiene importancia. Porque una verdad que es muy dura aceptar es que nosotros le enseñamos a las personas cómo deben de tratarnos. Y la primera vez que yo escuché eso, la verdad es de que me hizo bastante ruido porque había mucha gente abusiva a mi alrededor. Y entonces era como el de cómo yo estoy permitiendo que estas personas abusen de mí, y de una forma inconsciente lo estaba permitiendo. Y fue muy duro para mí enfrentar a cada una de las personas. Y hubo gente a la que ni siquiera tuve que enfrentar, con la que simplemente marqué una distancia amorosa porque no quería ese conflicto, porque sabía que si yo le compartía cómo me sentía, la otra persona me iba a buscar hacer sentir mal para que yo terminara diciendo que sí. Entonces, si tú estás en una situación como esta, de verdad empieza a priorizar tus emociones y empieza a priorizarte a ti, porque ninguno de nosotros tiene que estar en un lugar donde haya abuso emocional o donde haya incluso abuso físico. Así que evalúa realmente cómo son tus relaciones en tu entorno y en dónde es necesario empezar a colocar límites. Y empieza con estos pasos, a decir que no en situaciones pequeñas, a ensayar frente al espejo, a decir estas frases, a respirar mientras te están haciendo la petición. ¿Para qué? Para que tú simplemente sientas más confianza al momento de decir que no. Y recuerda que estos no a situaciones que a ti no te hacen sentir expansivo, sino que al contrario te contraen, es darte un gran sí a ti mismo.